Hace ya unos cuantos meses pudimos ver en este canal el armado del PC para mí. Sí, el PC que me hace feliz a mí en este preciso momento de la historia. Un PC súper potente y actual que armamos, por supuesto, con todas las piezas compradas en AliExpress, mismo que hasta ahora hemos ido repotenciando hasta este momento. Sin embargo, aunque este PC tiene un Ryzen 9 9700X y 32 GB de memoria RAM de DDR5 a 6800 megatransfer por segundo, hoy tengo un pequeño problema. Y tú te preguntarás, Carlos, ¿qué problema puede llegar a tener con ese PC? Y es que siento que estoy al límite con la memoria RAM y tengo que comprar más. Y seguro te sigues preguntando, Carlos, ¿32 GB de RAM no son más que suficientes? ¿Por qué tendría que ser un problema simplemente comprar más? Sí, mi amigo, 32 GB de memoria RAM para un PC actual suelen ser más que suficientes para la mayoría de los casos. Y jugarás con esto cómodamente en 1080p, 1440p y 4K. Sin embargo, en mi caso particular, para este PC, su enfoque principal no es el gaming. No me malinterprete, sí juego con él, pero realmente lo uso más para trabajar que para jugar, sobre todo para la edición de mis videos ahora en 4K. Y si has seguido rigurosamente todos los videos que he publicado en este canal, sabrás que ahora estoy editando con la versión estudio de DaVinci Resolve. Y en un escenario normal editando en 4K, he notado que mi PC se acerca peligrosamente a llenar esos 32 GB de RAM. Así que si en el futuro quiero agregar más efectos y esas cosas para mejorar mi contenido, me voy a quedar corto. Y es por eso que adelantándome a ese escenario, decidí que ya es momento de tener más RAM. Ahora, siempre lo más óptimo en todas las circunstancias es que tenga solo dos módulos de memoria RAM, del mismo modelo y el mismo fabricante. Y si por casualidad te toca tener más de dos módulos, lo ideal sería que los cuatro módulos de RAM que vas a utilizar sean idénticos. De esta forma puedes evitarte algunos dolores de cabeza. Pero si viste el video del armado de mi PC, recordarás que le colocamos dos módulos de 16 GB de Asgard, que es una marca china. Y aunque no tengo nada de qué quejarme, pues en todo este tiempo han funcionado de las mil maravillas, la tienda oficial de este fabricante en AliExpress, después de los aranceles, dejó de ofrecer sus productos en algunos países, entre ellos Estados Unidos. Entonces, en este momento me es imposible conseguir dos módulos adicionales de este mismo modelo. Tampoco quiero descartarlos y comprar otros, lo cual me saldría más caro. Solo quiero usar los dos slots adicionales que tengo para aumentar mi memoria RAM. Y como esto mismo te puede pasar a ti, ya sea que en tu localidad ya no estén disponibles los módulos iniciales que compraste o no tengas ninguna manera viable de conseguirlos como yo, en este preciso momento te voy a mostrar cómo lo solucioné. Y por aquí tenemos, señores, nuestra memoria RAM de York, que por supuesto me llegaron desde AliExpress. En pantalla tendrás, por supuesto, el precio y el link te lo voy a dejar en la descripción por si tú quieres unas similares, unas parecidas. Y por aquí estamos con estas memorias RAM, que es una de las marcas que más me gustan, por supuesto, de estas marcas chinas de AliExpress que tienen una muy buena calidad. Y aquí tienen sus especificaciones, señores, aquellas especificaciones de compra. Vamos a abrirla directamente para ver cómo son. Quitamos por aquí, quitamos por allá y quitamos por acullá hasta que solamente nos queden los dos módulos separados. Y aquí tenemos, por supuesto, su manualcito que nos va a llegar en perfecto chino mandarín que podemos ver nosotros, por supuesto, para instalar. Pero aquí tenemos los módulos, señores, aquellos módulos de memoria RAM que se parecen bastante a las que ya utilizamos. Por eso es que no van a desentonar con nuestro ensamble. Eso es importante, pero lo más importante lo tenemos en la parte de atrás. Cada módulo es de 16 GB a 6800 megatransfer por segundo con 1.4 voltios y también tiene los perfiles XMP y ahí tenemos lo que son las latencias. Esto es importante y ya más adelante vamos a ver por qué. ¿Qué vamos a hacer con estos dos módulos? Fácil, los vamos a instalar y vamos a ver algunas otras cosas. Vamos para allá.
Y aquí estamos, señores, en nuestro ensamble. Vamos a colocar esta memoria RAM. Aquí tenemos el cooler y la tarjeta gráfica. A veces estorban, pero en este caso, como tenemos bastante espacio, no nos va a estorbar. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el ventilador de este cooler, este ventiladorcito que tenemos por aquí, y lo vamos a dejar a un ladito para sacar la memoria RAM de esta manera. Aquí vamos a sacar esta Asgard para que ustedes puedan ver lo que es el modelo que ya teníamos instalado en la PC. Estos Asgard que han funcionado de las mil maravillas, señores, y vamos a hacer una pequeña comparación con las Yuor. Vemos las Arga de este lado y las Yuor de este lado. Vemos que son muy parecidos, tanto en presencia como el modelo, pero siguen siendo de fabricantes diferentes, señores. Vamos a ver cómo van a quedar, así más o menos quedaría. No desentona mucho, es importante, no va a desentonar mucho, así que no se van a dar cuenta que tengo módulos diferentes, pero lo más importante está aquí, en las características. Enfocamos un poquito por aquí y vemos de nuevo las características de nuestra UART, de nuestras memorias RAM UART, y si la comparamos con las Asgard, podemos notar que son las mismas características técnicas, en este caso lo que es latencia y las velocidades y los voltajes que poseen esta RAM. Sin embargo, señores, es importante, aunque sean iguales en características, siguen siendo de modelos diferentes, así que debe haber alguna diferencia interna que tú no vas a poder o no vas a saber hasta el momento que las instales. Por eso es importante que sean lo más parecidas posibles para que tengas mayor compatibilidad. Así que vamos a instalarlas una a una, respetando la secuencia que teníamos antes. Ponemos la UART, la Asgard, la UART, la Asgard y así sucesivamente. Y lo que hacemos es que volvemos a colocar nuestro ventilador y así estaríamos listos, señores. Ya con esto ya las tenemos instaladas, lo que nos queda es prender nuestra PC y ver si nos da algún problema para poder solucionarlo. Así que vamos a ver cuáles pueden ser esos posibles problemas. Vamos para allá. Ahora, algo importante que mencionarte es que al hacer esta instalación tienes una alta, pero muy alta tasa de probabilidad que al iniciar tu PC, esta simplemente no te dé video. Pero no te asustes, esto se debe a que la configuración actual que tienes en la BIOS para tus RAM no es compatible con estos dos pares de modelos de diferentes fabricantes. Si tu PC no te da video, simplemente tienes que hacer un Clear CMOS. Algunas placas madres actuales tienen un botón para hacerlo directamente. Otras tienen un jumper que dice CLR CMOS o algo parecido. Y si sientes que te estoy hablando en chino, simplemente saca la batería de tu placa madre, espera un minuto y la vuelves a poner. Con esto los ajustes de tu BIOS vuelven a los valores de fábrica y el PC te dará video al reiniciar. Al reiniciar, tus 4 módulos de RAM van a trabajar a la velocidad más básica que tengan por defecto y solo te tocará aumentar esa velocidad en la BIOS de tu PC. Si tus 4 módulos de RAM son idénticos y del mismo fabricante, debería funcionar sin problema los perfiles XMP o ESPO, pero al ser módulos diferentes, puedes ir probando entre los perfiles a ver si alguno te funciona. Lo más probable es que no te funcione, y es allí cuando puedes hacer el ajuste manual. Por ejemplo, en la BIOS de mi PC, que tiene una placa Gigabyte Aorus, me voy al modo avanzado, ven que tengo deshabilitados los perfiles XMP o ESPO, y aquí abajo en el multiplicador de sistema de memoria, coloco el multiplicador en 68.00 para que me dé 6800 megatransfer por segundo, dado que este número se multiplica por 100. El Infinity Fabric lo dejé automático y solito se configuró en 2000 MHz. En esta BIOS no es necesario colocar manualmente el voltaje de la RAM, dado que lo trabaja perfectamente de forma automática. Pero es posible que la BIOS de tu placa sí te toque colocar manualmente los voltajes que indican tus memorias RAM, sobre todo si vas a trabajar con perfiles personalizados. Lo importante que debes saber es que si te vas al administrador de tareas, ya se pueden ver los 64 GB de memoria RAM con sus 4 módulos trabajando a su velocidad máxima, que en mi caso particular son 6800 megatransfer por segundo. Ahora que ya todo está funcionando correctamente, vuelvo y te recalco que lo más óptimo es tener 2 módulos de memoria RAM en vez de 4. Es por eso que lo mejor antes de montar tu PC es saber de antemano la cantidad máxima de memoria RAM que vas a necesitar para dividirla en 2 módulos. En este caso, 2 memorias RAM de 32 GB trabajarán mucho mejor que 4 de 16 GB. Dado que en muchas ocasiones para que puedan trabajar los 4 módulos, en algunas configuraciones se tendrá que sacrificar las frecuencias máximas. En otras también tendrá tu BIOS que aumentar la latencia de la RAM para que los 4 módulos puedan
funcionar correctamente en simultáneo, sobre todo si son de diferentes fabricantes como en este caso, y eso hará que pierdas unos pocos FPS en algunos videojuegos. Sin embargo, si te urge aumentar la RAM sí o sí, como en mi caso, tampoco es mal de morirse colocar los otros dos módulos adicionales, pues tu experiencia en gaming no va a variar por 5 o 6 FPS más o menos, pero si tienes un programa de productividad que se beneficia de esta RAM adicional, allí tendrías tu ventaja. Es por eso que la filosofía de este canal no es hablar de buenas o malas decisiones en el mundo del PC, pero yo considero que este mundo es un enorme rompecabezas de piezas que te da diferentes maneras de poder lograr tus objetivos. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.